nos honra con su presencia el licenciado Fernando Camaño, economista, miembro del Comité Central del PLD y también ex superintendente de la CISARRIL. ¿Qué tal, don Fernando? ¿Cómo le va? ¿Cómo está Buenos usted? días, Marcela. Buenos días, Michelle. Gracias, Andrés, por la invitación. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Fernando Camaño fue superintendente de Salud y Riesgos Laborales, que es CISARRIL, por 2 periodos consecutivos, que la ley estipula hasta 2 periodos. O sea, salió porque se prescribió su mandato. 2 periodos de 4 años. Y es la primera vez, creo, que usted va a televisión, a medios de comunicación, después de haber entregado la posición. Correcto. O sea, vamos a aprovechar su presencia por aquí para hablar primero de temas políticos. Usted es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y como he visto, hemos estado diciendo algunas cosas recientemente en el programa, de que hoy se ha convocado una reunión especial, extraordinaria, o no sé si ordinaria, del Comité Político del PLD, para tratar los temas de las alianzas o de las nominaciones. Lo primero es que, al darle la bienvenida aquí, agradecer que nos honre con su presencia, nos parece que se avecinan problemas en el PLD, parecería, aunque sean aislados, pero problemas, con esto de las decisiones de la Comisión Electoral de no hacer primarias, sino encuestas. ¿Qué a usted le parece sobre este tema? Ante todo, fíjate que lo de hoy ya marca un proceso de acciones, de decisiones, de reuniones que ha venido tomando la Comisión Nacional Electoral designada por el CP. Recordemos que el comité político nuestro aprobó un pacto. Luego bajó al comité central o subió, porque era una validación o ratificación. Luego hubo asamblea y hemos estado viendo cómo esta comisión ha ido trabajando sobre la base de los conflictos. Obviamente existen, pero vamos a tener claro de que no solamente es al interno de las candidaturas o aspiraciones de nuestra gente en el partido. Recuerden que tenemos aliados también. Es una situación distinta, vamos a decir así, compleja. No creo que hayan las fracturas que no tengan cura, porque se habla de fracturación en muchos casos. Hay titulares como el de hoy, de que está enredado y que hay complicaciones. Me parece que con el tipo de comité político que tenemos, con los compromisos para no llegar a divisiones, creo que uno de ustedes hace unos momentos decía que si se hubiese querido dividir el partido, nuestro presidente en un momento difícil, pudo haberlo hecho. Correcto. Pudo haber ido hasta ese extremo, cosa que él evitó hasta donde pudo y lo logró. Lo logró con un pacto. Nos parece que en la noche de hoy se va a resolver gran parte de los problemas. Y no me parece que son con las candidaturas de Congreso, sino más bien en la parte de las alcaldías. Porque en muchos casos no tenemos, por ejemplo, un alcalde, un síndico en ejercicio del Partido de la Liberación Dominicana, caso Santiago. Entonces, 2 aspirantes con muchas posibilidades aspiran al mismo puesto. Entonces, ahí viene la decisión de si vamos a primaria o vamos a encuesta. Ahí son más difíciles la situación. Y otro tiene que ver ya con los aliados. Pero nos parece que debido a la experiencia política de años y de muchas luchas, de muchos conflictos que se han podido resolver, las expectativas nuestras, personales, son optimistas. No me parece que la sangre va a llegar al río. Usted es miembro del Comité Central y ha ido, vamos a dar un paso atrás. Primero, ¿hasta dónde los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana permiten este tipo de elección? O sea, olvidarnos del tema de las primarias, de la convención, hasta dónde los estatutos del partido permiten esto. Y ahí mismo, como miembro del Comité Central, ustedes son creo que 600 y pico de miembros de este grupo, hasta dónde lo que diga el comité político en torno a una candidatura o algo, o sea, el comité político, que son 30 y pico de personas, tienen a su vez más abajo un grupo
cada uno su grupo de miembros del Comité Central y bajan un lineamiento hacia esto y esto se respeta más adelante. Lo primero que te digo que es un tema práctico y son las discusiones y las reuniones en el Comité Central son muy escasas. Alguien decía a nivel de chiste que ya no cabemos una guagua y es verdad, necesitamos 10 guaguas de 66 personas aproximadamente, que es lo que traen. O sea, podemos ir en caravana, pero podemos reunirnos. Sí. O sea, no tenemos ya los 5 miembros del CP que don Juan prefería tener y reunirse en un carrolada. Eso ya no se da, pero eso sucede con el desarrollo político de los partidos, el desarrollo institucional. Pues yo creo lo siguiente, los estatutos y hasta la Constitución podrían reñir con lo que hemos hecho, en cierta forma, pero también el pragmatismo es lo que soluciona los problemas cuando se presentan de esta manera, choque de liderazgo, y los hay. Entonces, el entendimiento tiene que ser, como llamamos nosotros muchas veces, bajaderos, o sea, son decisiones prácticas. Se tomó una decisión práctica, un pacto. Que esto riña o no, ya es una decisión también del organismo superior. El organismo superior, el comité político, aprobó y se pactó entre todos los sectores, inclusive los aspirantes. Recordemos que el tema reelección no es solamente en procura de la reelección del señor presidente de la República, el compañero Danilo Medina Sánchez. Todos los senadores y todos los diputados firmaron el pacto. Sí. Entonces, hubo un acuerdo. Y un acuerdo como ese entre la ley, entre las partes es ley. Y por eso, lo que acaba de decir Lidio Cadet, de que el pacto es ley, lo entendemos como tal. Para nosotros es ley. Entonces, si es para entendimiento nuestro, nos damos los métodos que tengamos que darnos. Ya revisaremos en el futuro si este tipo de acuerdos, este tipo de coyuntura, cómo manejarlo, sin violar los estatutos, ya será una discusión, pero a posteriori. Hay que salir de este problema. Pero usted cree, por ejemplo, que un candidato Jiménez de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, o Víctor Sánchez de Asua, que en vez de incomodarse y cambiar de partido, por ejemplo, en uno de los casos, o por el hecho de no hacer una convención o una encuesta, una primaria, y de ser elegido por encuesta, no estar conforme, pueden llevar un recurso al Tribunal Constitucional y lograr al Tribunal Superior Electoral y ganar el procedimiento, el proceso. Mira, Michelle, cualquiera puede tener y tiene el legítimo derecho de molestarse y de manifestarlo sin indisciplina, por supuesto. Pero el dejar el partido también, que es otra opción que puede tener, y ya lo hizo el compañero Víctor Sánchez, no necesariamente es la mejor vía, y el ejemplo lo da el propio presidente del Comité Central, o sea, del partido más bien, que fue el organismo que aprobó el pacto. Si usted ve que los líderes, o el líder que usted sigue, da el ejemplo a seguir, y usted toma otra decisión, evidentemente no va a tener el apoyo, ni va a conseguir que le sigan aquellos que tienen simpatía por usted, por ejemplo, en la alcaldía de Santo Domingo Este. Yo le tengo muchísimo aprecio, ambos son buenos candidatos. Ahora hubo un pacto. Es como el anuncio aquel de los colchones, que no quiero tener que mencionar, y las ovejitas le decía, tenemos un acuerdo, tenemos un pacto. O sea, cuando se violan el conflicto, es preferible siempre ceñirse o a la ley o a los pactos firmados, o los contratos, que es lo mismo. Pero usted dijo, el pacto es ley, como dijo, parafraseando a Lidio Cadet. Correcto. Cuando se hizo el pacto, se habló, lógicamente, de una reforma inmediata para, como decíamos nosotros en el comentario anterior, ponerle candados a la Constitución de la República para evitar que en el 20 se volviera a modificar para la reelección presidencial, de manera particular de ese tema. Aunque el presidente ha dicho que no le interesa y juró que no vuelve. Pero sí había un compromiso. Hoy vemos en el periódico que Rubén Maldonado, que era el vocero de la Cámara de Diputados, ha dicho que está proponiendo, y que un grupo de legisladores están de acuerdo, en que las elecciones del 2016 se crea una boleta independiente, aparte, para que se haga un referendo y que ahí se digan, que los votantes digan si están de acuerdo con la modificación constitucional
para modificar esos artículos específicos que pondrían unos candados, que yo le digo a Michelle, bueno, que los candados tienen llave, siempre, para amarrar la Constitución y tratar de mínimamente garantizar el no cambio cada vez que alguien... Fíjate, Andrés, que lo que propone Rubén Maldonado es una modalidad más de lo que pueden ser los candados. Lo que sí está claro que la intención es evitar situaciones que pongan de nuevo a los dos líderes en conflicto por la candidatura. Entiendo que hay plazos que cumplir y hay acuerdos que tomar. Es más complicado ahora mismo, en estos momentos, en esta coyuntura, discutir cómo evitar aquello y no discutir cómo resolver esto. Entonces, me parece que se está haciendo lo correcto. Fíjate, Andrés, que lo más inmediato es resolver lo de las candidaturas. Ahora, a lo interno, entre los dos sectores, más lo que tenemos que resolver con los aliados. Aquello que puede hacer eventualmente mecanismos constitucionales, con decisiones congresionales, para evitar lo que tú acabas de mencionar, creo que hay tiempo. Eso se puede hacer más adelante. No puede ser todo al mismo tiempo cuando las situaciones que vemos son conflictivas, no dejan de serlo. Pero de eso se trata. No hay tampoco situaciones fáciles en condiciones donde todo el mundo aspira, o una buena parte, y muchos a un solo puesto. Eso es natural. Y hay más de 10 lugares con problemas internos. Porque, por ejemplo, yo veía la situación de Santiago resuelta a nivel del PLD. El actual, ¿cómo se llama el del FOMPER? Fernando Rosa. Fernando Rosa apoyó a Monchi Rodríguez y nos dijo, bueno, ya por lo menos en el PLD se define la candidatura, y ahora vemos el caso de Abel Martínez, que todo el mundo sabe de qué tendencia es, entonces abrir una nueva... Es reprochable, yo como miembro del Comité Central tengo el derecho también de opinar al respecto, que compañeros nuestros del Comité Político apoyen a un candidato en particular fuera o obviando lo que ya se ha pactado. Eso es lo que trae conflicto. Recuérdense que antes del lanzamiento de Abel ya había unos apoyos, manifiesto público a la candidatura de Monchi. Que parecía como que fuera el comité político, pero no era así. Entonces, no, pero que todo el mundo creía ya que era oficial. Sí, yo Cuando también. yo vi a Euclides Gutiérrez, a Monchi Fadul, a Fernando Rosa y al mismo Monchi hacer un acuerdo hace 2 o 3 semanas en Santiago, yo dije, bueno, ya esto se definió, ya esto es una candidatura oficial. Mira, muchas veces se buscan percepciones como esa y opiniones de los medios como esa, porque eso de seguro es lo que se procuraba. Ahora, eso no es lo correcto. Eso no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en el partido. Eso no quiere decir que no tenga solución. Y vuelvo a lo mismo. El pacto es ley. El mismo presidente de la Comisión Nacional Electoral lo dice, pero también lo comparten los demás miembros de esa comisión designada por el comité político. Lo que yo creo que esas escaramuzas, vamos a llamarles así, esos apoyos circunstanciales para crear precisamente opinión, pero al mismo tiempo que crea la opinión favorable a uno de los aspirantes, al mismo tiempo trae conflictos a las mesas. Esta noche es un momento importante para que eso se dirima. Sí, pero eso es relativo, licenciado, porque por ejemplo, cuando uno ve el presidente Fernández apoyar a su hijo a una diputación, el presidente del partido apoya a un candidato a la diputación, ¿ya eso es una línea? No. Bueno, no, pero él está diciendo que los miembros del comité político que aparecen apoyando por ejemplo, a Monchi. Michelle, pero tú no has visto a Leonel Fernández como presidente del partido apoyando públicamente a Omar a la candidatura que le aspira. No. Es un derecho legítimo de Omar y lo está haciendo. No, y déjame decirte. Claro, yo lo veo bien, como veo bien el apoyo de los demás en el... Que yo lo comparta, que respete el derecho de que Omar se esté lanzando a la candidatura de diputado. Y le toca, y eso inició su carrera, claro, está muy bien. eso es legítimo. Ahora, que eso colida, que eso choque con una realidad que él conoce y todos conocemos, de que va a haber de nuevo aspiración de los que están hoy ejerciendo la candidatura a diputado, sí, y eso es otra cosa. Pero yo te voy a decir dos cosas. Primero, cuando el comité político tuvo una cuota, ¿recuerdan? Uh-huh. De llevar gente al comité central, Fernández tenía una cuota.
y pudo haber puesto a Omar Fernández y no lo puso. Muchos otros miembros pusieron a sus hijos. Sí. Es una tendencia que del Está todo... bien. Del Yo todo, no lo estoy criticando, pero no lo hizo Fernández. Pero además, hay una coyuntura en particular. Omar debe estar en la circunscripción número 1, porque él vive en esa circunscripción. Correcto. Y ahí hay plazas vacantes que no se van a repetir dentro del PLD. ¿Por qué? Minú no está. Exacto. Y era de la 1. Renunció. Otros no van a repetir. Otros no van a repetir. Ahí está el hueco ya. Y hay dos más. Pelegrín Castillo. No, pero No es. Pereira ganó fue por la fuerza. No. Estaba por la alianza con el PLD. Apoyado por el PLD. Sí, señor. Sí, Es otro hueco. señor. Entonces O sea, no ahí no va a repetir. Lo que quiere decir, Andrés, es que hay opciones, hay alternativas por las cuales pueden optar. Sí, Omar es uno de ellos. Sí. Y así habrán otros. sí, así es. Pues bien, yo creo Bueno, que, tienen que pelear yo creo por que esas las candidaturas. preocupaciones son legítimas, tanto dentro como fuera del partido, pero yo creo que las mayores tienen que ver con la credibilidad del sistema de partido. Y esa es la que hay que defender esta noche. Porque ya hemos tenido, hay que reconocerlo, Claro. hemos sido lesionados con esa lucha interna. Y eso hay que curarlo rápido. Esa fractura de que Franklin habla, reales, tienen que subsanarse, tienen que sanar prontamente, no por el partido solamente, sino por la credibilidad en el sistema. Veámonos en el espejo de los países vecinos lo que ha pasado. Tenemos la responsabilidad como partido en el poder y todo el historial de disciplina partidaria, de derechos institucionales que se respetan y pactos que se respetan, llegar hoy a una decisión ya satisfactoria para todas las partes. Eso es lo que hay que hacer esta noche. En la parte política, ¿cómo ve el panorama del presidente Medina, el Partido de la Liberación Dominicana, versus la oposición? Que mucha gente dice que no hay oposición. Inclusive hay un debate ahora mismo de que si Luis Abinader está pidiendo un debate presidencial con Danilo Medina, y mucha gente hasta se mofa de eso. Eso mismo hizo Peña Gómez en el 96 y se mofó de que Leonel Fernández quería discutir con él, debatir con él, y le dejó la silla vacía. Yo pienso que un ejercicio democrático que aquí no hemos hecho, deberíamos, y cada vez que hay elecciones decimos lo mismo, deberíamos comenzar, porque tenemos Mira lo que yo muchos creo, años. Andrés, sobre esto. En el sentido estricto de la palabra, oposición como tal, no porque no quieran ser oposición, sino que no han tenido la capacidad de serlo. Exacto. Ni le hemos dado mucho tiempo, ni muchos argumentos para que lo sean. Creo que Luis está en campaña. Del todo no es oposición. Le faltan argumentos. Mira, quieren que se detenga, critican las visitas sorpresa del presidente de la República. Sí. Óyeme, menos ahora en campaña. Habían ejemplos que seguir. Álvaro Uribe, en su gobierno, sacó muchísimo provecho político de mecanismos como este, de las visitas a los departamentos, donde ponía a carear el alcalde, el municipio, el representante regional de obras públicas, de salud, etcétera. Tomaban decisiones. Ese tipo de mecanismos, quizás otros quisieran que fuera el que el presidente tiene. Pero también tenemos que entender que este país es presidencialista. Las decisiones para tomarse de manera inmediata, hay que tomarlas inmediatamente por debilidades institucionales que tenemos. Es verdad. Tú tienes la oportunidad ahí de determinar si el director del INDRI, si el ministro de Salud, si el ministro de Educación está haciendo su trabajo. Pero ese no es el propósito. El propósito es resolver los problemas de manera inmediata. El presidente optó por esa forma de hacerlo y le ha dado resultados. Le ha dado resultados por lo menos en que fluya el financiamiento público, si no directamente del presupuesto, de las instituciones financieras como el Banco Agrícola. Y los resultados se ven en pocas semanas. Esa es su opción. Ahora, pedirle que la abandone no tiene sentido. Al contrario, la va a fortalecer. Vamos a... Pero antes de hacer la pausa, Michelle, nada más solamente un comentario. A mí particularmente me interesaría ver un debate entre dos economistas, porque Luis Abinader es economista y el presidente también, y Camaño también es economista. O sea, ver esos debates, que no es un tema de generar
si sube o crece alguien, sino debatir temas tan fundamentales como eso. El PRM está cayendo en un error. Por ejemplo, miren el caso de la denuncia de los carros de los impuestos únicos. Ajá. Ni siquiera le pudo mandar un informe a la Junta Central Electoral de la denuncia que hicieron. O sea, eso se queda mal. Yo eso en ese sentido no veo la posición ahí muy débil. Sí, pero eso es... vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Con su permiso, vamos a una pausa. Enseguida venimos. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Y yo les digo a los PLDistas que en el año 2016 esta L será de Luis Abinader. Cambiar la delincuencia por la seguridad, la desocupación por el trabajo, cambiar los altos precios por los precios razonables, cambiar la falta de salud por la salud. De lo que se trata el 2016 es de cambio, de cambio, de cambio. INSE, la universidad de tu futuro. En INSE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.inse.edu.do. Inscripciones abiertas. INSE, la universidad de tu futuro. Bien, hasta ahora el PLD como partido no ha iniciado su campaña. Bien, o sea, hablábamos de que el grupo del PRM y Luis Abinader ya está fuertemente en oposición. En campaña. Por otro lado, Abinader solicita una encuesta. Y tú dices, pero ven acá. En países donde no es obligatorio o no se estila, ¿qué candidato que esté en primer lugar le acepta una encuesta, un debate al que está en segundo lugar? Porque siempre el que solicita esto es porque busca atacar el del primer lugar. Ahí mismo relaciono unas declaraciones de Hipólito y de Luis Abinader de ayer a lo que usted decía, que dice... la visita sorpresa no sirve, por un lado. Y por otro lado, Hipólito dice, bueno, yo siempre he estado de acuerdo con la visita sorpresa, porque nosotros estamos haciendo un trabajo ahora, tanto del lado del PLD como del PRM, de lo que decían los candidatos cuando la oposición cuando Danilo no era candidato. O sea, Hipólito decía, por ejemplo, si es Danilo el candidato, yo me voy para tal sitio. La visita sorpresa y el 9/11 son los grandes logros del presidente.
la popularidad del presidente no está en un 92, está en un 81. Eso eran los discursos. Sí. Entonces tú dices, pero ven acá, no hay igualdad de opinión entre los dos, las dos líderes más importantes de la oposición. Y por último, tú coges el tema de las encuestas y dices, cuando una encuesta tú por una cosa determinada la apoyas en un momento en el que te conviene, más adelante, entonces ahora se quiere decir que la popularidad era ficticia, pero cuando decíamos anteriormente, cuando te dicen a ti que Luis tiene un 32 y que Danilo un 50 y pico, así vamos subiendo. Entonces, relacióneme este grupo de cosas que tienen que ver desde su punto de vista del Comité Central, hasta dónde es que nosotros debemos de creer las cosas. Es menor o no es creíble, válida. Le es un poco difícil porque jugaron a eso. Y los tiempos aquí son cortos. Aquí las cosas suceden rápido y cambian también igualmente rápido. Pero ahora, ¿cómo piden un debate? Y bien lo apuntalabas tú. El que tiene 15 puntos, 18 puntos, 20 puntos sobre ti. ¿Por qué te tendría que complacer un debate? Sea entre economistas o sea entre aspirantes, que en este caso a la presidencia de la República, teniendo todo a su favor. Me parece que el presidente de la República obviamente ni respondería, en estos momentos menos, quizás en otras circunstancias, si se acercan los números, si se acercan. Mientras haya distancia, como la que tenemos hoy, difícilmente va a haber una respuesta positiva para un debate. El único que ganaría en un debate como ese sería Luis. O sea, yo no le veo posibilidad alguna que sea complacido. Que no es el caso, por ejemplo, que vemos en los debates ahora mismo en el Partido Republicano en los Estados Unidos, entre Trump, Carson, que está muy cerca ya les convienen los debates a Carson, porque él viene de abajo. Trump está arriba con 1,5 puntos, 2 puntos. Pero en este caso, ni hablar, eso no tiene sentido político. ¿Y hasta dónde la oposición que inicia fuertemente, aprovechándose de todas estas debilidades del gobierno? Porque así como hay una gran cantidad de cosas tú dices, bueno, tú no dices, ¿cómo tú vas a venir ahora a atacar la visita sorpresa o la mismo 9/11 o el tema de la educación, cuando has hablado también de esto, pero cuando tú inicias con temas como de delincuencia y de corrupción, ya las cosas se van poniendo más pequeñas y más difíciles para el PLD. Eso es cierto, pero los temas que pueden ser objeto y lo están utilizando son casos recientes que tiene toda la oportunidad el presidente de la República y creo que lo va a aprovechar. Casos como el de la UISOE. Son decisiones ejecutivas que se pueden tomar en cuestión de días. Gerencial. Gerencial. O sea, mientras más importantizan el caso corrupción y puntualmente una institución que viene de décadas con las mismas dolencias, que si fuese por quien les habla, no tenía por qué existir. No tiene por qué existir una entidad supervisora cuando el Ministerio de Obras Públicas tiene los mecanismos para supervisarse. Y debe tenerlo, y lo tuvo una vez. Entonces, ha sido mal ejemplo de muchos casos de corrupción esa entidad. Y hoy, muy coyunturalmente, se utiliza en el proceso de campaña de Luis en contra del presidente de la República y las aspiraciones que tiene. Ahora, recordemos quién tiene la capacidad de solucionarlo y lo hará en pocos días. Y si lo aprovecha, no pueden luego decir que es o demagogia o oportunismo. No, tiene la obligación de resolverlo, pero resolverlo también le suma credibilidad, sepan eso. O sea que eso no nos preocupa tampoco. Eso deberá resolverlo. A resolverlo le suma credibilidad. Por supuesto. Sí, claro que sí. Pero, señora, aquí vivimos en un país donde... ¿Tú sabes por qué? Porque si lo deja así, obviamente que no lo va a dejar así, entonces, sí, es impunidad. Exacto. Pero diluir, disolver, cerrar esa entidad es una decisión potestativa del presidente de la República. Además que o sea, no es un asunto del presidente de la República, claro. Es un asunto gerencial. Tú tienes que ver donde la estructura, o sea, quien está manejando, cómo maneja la cosa, valga la redundancia. Y el presidente dice, óyeme, yo no me voy a salpicar de algo que yo realmente no tengo nada que ver.
¿Cuál es la niña bonita del gobierno en política? Su inversión en el sector educación. Correcto. Y el problema mayor es que llega a esos litorales, porque tiene que Se ver está con el manchando. proceso de construcción masivo de escuelas. Eso va a tener una respuesta rápida del presidente. Claro, de y la el República. pago oportuno. ¿Y hasta dónde 5 casos de 2000 es incidente? Eso No, es óyeme, incidencia. óyeme. Un caso sonado te puede llevar a Claro. muchas cosas en la parte de la percepción. ¿Ustedes se acuerdan cómo sonó el caso del boche que le dieron al ingeniero? Por no haber, porque Bueno, se le había el pagado. ingeniero y que... puede ser protagonista en este momento y decir, miren señores, yo no estaba construyendo la obra, no era porque no quería, sino porque no me pagaban. ¿eh? Ustedes conocen el pragmatismo del presidente Medina Sánchez. Él va a aprovechar la situación. Sí, seguro que sí. ¿Y hasta dónde nosotros, cada vez que haya problema en una institución del Estado, la vamos a cerrar? O en vez de irnos a resolver el problema del fondo, si en el DICAN se robaron una droga, Nos el quedamos sin DICAN institución. no funciona así. Ah, Michelle, eso. esos casos no son tan frecuentes. Tú no ves que eso ha sucedido. Eso no es cierto. Pero es que la oficina de supervisión Lo que sí del hay que Estado, hacer, lo que hay Michelle, que hacer es que no haya corrupción en las oficinas del Estado. pero también Claro. que viene un lastre histórico. de Pero y que funcione esa como supervisión. Exacto, sus funciones no son construir. Exactamente. Es que hay una razón adicional a la corrupción, que ya se desbordó. Eso es lo que... Ahora, sobre la cantidad de instituciones, ahí podría yo estar de acuerdo contigo. No hay que esperar corrupción. Aquí hay superposición de funciones en todos los sectores, Sí. con excepción en seguridad social. En eso sí se lo digo, porque ahí sí yo defiendo a mi gente. Mire. Ahí cada quien hace lo que tiene que hacer. Antes de entrar al tema de seguridad social, yo creo también que aprovechemos hablar con el economista dos temas fundamentales. Y les voy a poner en el orden que yo creo son de importancia. Por lo que gravita en la opinión pública. Primero, el presidente de la República en las Naciones Unidas dio un discurso relacionado con un trabajo, un informe realizado por el Ministerio de Economía y Planificación, donde evalúa el tema de la pobreza en la República Dominicana y los porcentajes en que se ha reducido la pobreza. O sea, cuántas personas han salido de la pobreza a la clase media o casi clase media. Hay un cuestionamiento público de muchos economistas y mucha gente de la vida pública con relación a eso. Y que me gustaría ver su opinión como técnico. Y además, el problema que tenemos con la República de Haití, con el mercado de productos, la veda de ellos, los problemas políticos con República Dominicana. Esos dos casos fundamentales, para entonces entramos de lleno al problema de... Casualmente en el día de ayer estuve revisando una publicación, uno de los artículos de nuestro amigo Pérez Fernández, Ricardo, sobre la forma de medir la pobreza. Y él, sin decirlo, y yo sí lo digo, hubo un problema de enfoque en el discurso. Y si hubiésemos tenido la oportunidad de orientar al presidente, no lo hacemos por esa vía. Hay argumentos, hay pruebas técnicas institucionales del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de que del 2005 al 2015 se redujo la pobreza extrema en 17%. Y esto solamente con un 1% del PIB en inversión, demostrando la sensibilidad que tiene el gasto público social a través del Gabinete de Política Social y a través de la Seguridad Social, que tampoco le están midiendo, que es el mecanismo más idóneo de distribución del ingreso. Al menos, evidentemente, hasta la fecha, está claro cómo tiene impacto ese gasto público en la seguridad social y cómo tiene la contribución del sector empleador efectos sobre la población asegurada. Pero volviendo otra vez al Gabinete de Política Social, usted tiene, lo hemos visto desde el gobierno pasado, toda una serie de acciones, de avances que se van acumulando y que ha continuado este gobierno con el ProSoli. El ProSoli es el Progresando con Solidaridad, que es una ampliación, una nueva interpretación de lo que era el proyecto Solidaridad, que empezó con Comeres primero. Sí. ¿Recuerdan? Muchas veces nos oyeron hablar de esto y al señor vicepresidente entonces, Rafael Albuquerque. Esas acciones del Partido de la Liberación Dominicana en sus diferentes gobiernos son los que han dado ese resultado. Y eso hay que reconocerlo. Igualmente con lo de la seguridad social. No hacerlo es mezquino, es mediocre. Ahí la oposición no tiene mucho que decir. Y nos basamos en los informes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo ayer.
ayer uno de sus representantes ratificaba esos números en una de las presentaciones que hizo. Entonces, ¿dónde digo yo que no hubo un enfoque correcto? En tiempo de campaña, hablar de reducción o de aumento de la clase media y no hacerlo en contraposición, como disminución de la pobreza extrema, son dos formas de decirlo, te crea unos conflictos adicionales. ¿Por qué? Clase media es la que sufre. Yo me quedé perdido con el discurso. No hay una diferencia entre disminución de la pobreza y disminución de la pobreza extrema. Lo que pasa es lo siguiente. Porque lo que dijo, él habló de pobreza extrema. La política que nosotros estamos desarrollando desde el partido en los diferentes gobiernos es lo que llaman, son las inversiones progresivas sociales. O sea, son acciones directamente a los núcleos familiares que menos pueden. Pobreza extrema. Claro. Y ahí tú vas reduciendo hasta llevarlo a una seguridad económica para que no retornen de inmediato a la condición anterior. Eso implica transferencias condicionadas, donde la familia tiene que enviar los niños al colegio, por eso reciben unos emolumentos. Un apoyo. Tiene apoyo a la medicina, tiene un apoyo alimenticio, el comer es primero, por ejemplo. Y otras. El gas, el bono gas. Transferencias condicionadas que ustedes conocen. Bien, estamos hablando de decir o sustentar en que esos avances se manifiestan en un incremento de la clase media. Eso habría que explicarlo de otra forma y no podría crear problemas innecesarios. Porque hay que ser claro. Clase media es la más sensible, la que llega a opinión pública. Claro. Y es la que tiene acceso a opinión pública. Entonces reacciona cuando dice, bueno, que no me ha bajado la luz eléctrica. Es que en los combustibles yo estoy pagando un impuesto que quizás debiera ser menos, claro, o podría ser menos. Entonces eso tiene implicaciones obviamente en toda la política fiscal y de ingresos del gobierno. Entonces el gobierno sabe, hay reticencia o hay imposibilidades de complacer a la clase media con medidas como esa. Sin embargo, con decisiones ya de distribución de ingresos, políticas más equitativas, tú comienzas a trabajar desde la base. Pobreza extrema hacia arriba. Entonces, no enfocarlo ahí en procesos preelectorales como este, entiendo yo que nos crea conflictos innecesarios. Tenemos suficientes argumentos. Y tú le adicionas el apoyo del gobierno en las visitas sorpresas. Esas visitas sorpresas van a inyectar recursos al campo, por ejemplo. Tenemos que crear más riquezas, más generación de empleo en el campo, y es una forma que el gobierno optó. Yo entiendo que hay medidas estructurales que vamos a tener que tomar más adelante. Y les sugiero, por ejemplo, uno de los documentos del Banco Interamericano recién salido, que es Empleo para Crecer. Es un recetario actualizado de medidas, de políticas para crear empleo y empleos dignos. Y tratar de que cuando se crea el empleo digno también haya una trayectoria de éxito del empleado con inversión de capital humano y que la rotación disminuya. Entonces, en esto vienen algunas preocupaciones que tienen que ver con ausencia de políticas de empleo dirigidas, activas desde el gobierno. Eso tengo yo que criticarlo constructivamente. Claro. Se ha demostrado, Latinoamérica, tú formalizar un empleado informal, llámale empleado, a formalizarlo, en Latinoamérica cuesta 39% de lo que produciría. Es caro. Ahora, nosotros no estamos en esa media. Estamos un poco por debajo. O sea que tenemos espacio para mejorarlo a través de políticas, modificación del Código Laboral si hay que hacerlo, pero en beneficio del trabajador. Bueno, para formalizar. ¿Por qué yo hablo de formalizar? Ahora mismo estamos viendo la oportunidad de que el Consejo, el gobierno, apoye la entrada del régimen contributivo subsidiado. Una forma de colaborar con que el peso fiscal de esa medida no sea insoportable, porque ya los 664.000 millones de pesos del presupuesto está decidido. Claro. ¿Con qué lo vamos a financiar? Entonces, desde el gobierno, sin pausa, sin detenerse, hay que implementar políticas de generación de empleo e incentivo a la generación de empleo. ¿Por qué? Sabemos muy bien que tú contratar un peso de salario, ya en Latinoamérica estamos hablando de 38% promedio. Honduras está en el tope. Uruguay y Argentina, nosotros estamos
cerca de la media, pero por debajo. Pero César Marrancini dice que es un 51 que le cuesta a una empresa Crear un peso de salario. ¿Por qué? Porque hay que pagar, no es tanto. Nosotros es un poco, mucho menos. Seguridad. Sí. Pero tú tienes que contribuciones a la seguridad social. El aguinaldo, que es el sueldo 13. Esos son los costos salariales y no salariales. La bonificación. La bonificación de prestaciones laborales, que es la seguridad de despido. La cesantía. Que nosotros en ese sentido estamos sobre algunos de los, en términos de derechos, por encima de muchos países desarrollados. En cuanto a la seguridad del despido. Sí, por aquello de la cesantía. Más asegurado. Claro. Ahora mismo hay una lucha de disminuirla. Claro, pero debería ser a cambio de algo. Podría ser el seguro de desempleo, pero el seguro de desempleo es complejo, es costoso, pero tenemos que tomar medidas. En esos aspectos estamos atrasados. Licenciado, es más, te digo algo más, el Ministerio de Trabajo no tiene ni por asomo el presupuesto que debiera tener. No, para nada. Nosotros estamos por debajo, de cada 10.000 empleados, los países desarrollados tienen más del doble de los inspectores de trabajo que tenemos nosotros, y preparados y estimulados. Entonces, y ni siquiera ganan un salario adecuado. Entonces, ese es un ejemplo que le traigo a la mesa, señores, que es penoso. El ministro de Trabajo y Seguridad Social de cualquier país desarrollado se sienta en el gabinete económico, no por allá en una esquina del gabinete de política social. Aquí no están. No debe ser así. Sí. Háblenos de Haití, los 23 productos y el problema del socio comercial. Dígame brevemente, porque yo quiero hablar de unos temas ahí de seguridad social. Perfecto. Fíjense lo que opinamos personalmente. Hemos cedido a mucho chantaje. Le Novelis, el periódico, el Centinela, son instrumentos de presión mediática para defender los intereses económicos de la clase empresarial, si se le puede llamar así, que por años, por décadas, ha vivido y explotado ese pueblo. Uso el término explotación, porque la verdad que lo utilizan lamentablemente como borregos. Ahora mismo su presión es resolver el problema de financiamiento de campaña. Lo reconoció el Centinela, claro, del grupo de Martelly. No se puede jugar con la pobreza de un país de esa forma, a costa del vecino, obviamente, que es lo que ha estado sucediendo. Pero lamentablemente, solo los 23 productos que han prohibido el tráfico terrestre, que yo no creo que sea posible ni marítimo ni aéreo, y menos en esas cantidades, eso es un eufemismo, debe ser revisado por nuestra gente, porque cedemos y hay contubernios de parte y parte. Hay mucho por hacer en política exterior, control fronterizo y sobre todo flujo migratorio e inserción en el mercado laboral, porque eso es parte de la pobreza nuestra, de lo que sí podemos hablar en la próxima sección. Vamos a hacer una pausa, si usted me lo permite. Venimos inmediatamente, porque esta entrevista todavía no ha terminado. Bien, continuamos esta interesante entrevista, este conversatorio con el licenciado economista Fernando Camaño, quien fue superintendente de salud y riesgos laborales por 8 años. La ley 87-01 establecía varios regímenes para el tema de la seguridad social, y se hablaba del régimen contributivo subsidiado, que es una materia pendiente de la ley que no se ha podido establecer. Precisamente el superintendente actual acaba de decir que finalmente van a implementar el régimen contributivo subsidiado. Me parece interesante. Ahora, yo creo que eso tiene un costo importante. Y la pregunta es a Camaño, es si es factible hacer eso, considerando que ya el presupuesto ha sido sometido y no vemos una variación significativa en el sector salud, y además también su opinión sobre una propuesta de mucha gente y sectores de que el sector salud sea beneficiado con un 5% del Producto Interno Bruto de presupuesto, cosa que yo particularmente no estaría de acuerdo, yo particularmente. Bien, mira, en efecto, son 3 regímenes que la ley 8701 decidió que fueran implementados. El régimen subsidiado
el beneficiario paga 0 pesos, Claro. no contribuye. Eso el Estado lo cubre en un 100%. Por el otro extremo, el régimen contributivo de tu salario, tú tienes que aportar el 30% de unos porcentajes, de 10% aproximadamente, que se debe aportar y el empleador un 70% de ese porcentaje. Pero el contributivo subsidiado, dice la ley, a menos que se cambie, que debe ser financiado por el Estado y por aquel que genere ingresos en el sector informal. El sector informal nuestro anda alrededor del 54% Claro. de la población. La economía informal absorbe o tiene bajo su égida dentro a las familias que no generan ingresos por cuenta ajena. Claro. Bien, eso trae complicaciones de todo tipo. Si se va a implementar, y yo le creo, y ojalá sea así, el próximo año el régimen contributivo subsidiado será un gran aporte al sistema de seguridad social. Sin embargo, hoy tenemos el 64% de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera entonces no es el 54%. Tenemos 10 puntos por encima de lo que se dice es el régimen contributivo subsidiado destinado a un sector informal. ¿Me sigue? Si el sector informal está alrededor del 54%, pero tenemos ya entre pobres y asalariados un 64%, quiere decir que muchos de aquellos que se consideraban y se consideran sector informal están cotizando a la seguridad social. Okay. Lo que estoy llamando la atención con esto es que los esfuerzos deben acelerarse para formalizar más población. Formalizar. Los derechos que da la formalización del empleo son enormes, estuvimos comentándolo, y es parte de lo que Latinoamérica debe asumir, y República Dominicana en particular. Entonces, viene el problema del presupuesto. Son 664.000 millones el presupuesto este año. La propia salud pública está casi siendo, se le va a asignar prácticamente los mismos 64.000 millones que tenía. Entonces, ¿dónde están los recursos? Porque recordemos una y mil veces que la salud es un derecho, pero tiene un costo. No es que mis planteamientos sean permanentemente economicistas o del punto de vista financiero, pero usted no puede ofrecer dar algo que no sabe de dónde lo va a financiar. Yo entiendo que si la propuesta está hecha, para responder tu pregunta del anuncio del señor superintendente actual, es porque se tiene identificada la fuente de financiamiento y el Consejo, que es quien dictamina cuándo entra un régimen o no, y es el que en definitiva aprueba o no, debe tener también claro de que esto podemos llevarlo a cabo. Ojalá sea así. Y de hacerlo, le voy a decir lo siguiente: si nosotros podemos comenzar a incorporar gente del sector informal, que para mí no es lo indicado, deben haber dos grandes regímenes. Régimen subsidiado para los que no pueden pagar, y contributivo. Lo que hay que formalizar más población, formalizarlo en el empleo, porque ahí es que tenemos plenitud de derechos y cumplimiento de la ley 8701. Ese es el esfuerzo mayor que debemos hacer, pero con esta ley ya hemos incorporado 64% de la población, un hito histórico, porque ni siquiera México lo logró desde Lázaro Cárdenas en el 32, y nosotros ya lo hemos logrado. Pero está terminando el tiempo. Pero yo quiero la opinión breve en relación al fraude que habló el tesorero de la Seguridad Social con el sistema. Bien breve. Sí. Bien breve. Fíjense, es que hay dos cosas, la ilusión y la evasión. La ilusión es cotizar o pagar con el salario que no corresponde, y la evasión es simplemente no hacerlo. La primera es un mal cancerígeno, es un problema serio en el sistema. Eso se puede resolver para darle respuesta con mucha voluntad política. No estoy hablando solamente de la administración del sistema de seguridad social, voluntad política para que se pueda lograr la cotización con los salarios que realmente percibe nuestra gente en el sector formal. Podríamos dar respuesta a muchos de los problemas que hoy en día tenemos de financiamiento de coberturas. Bien, hay muchos temas que se quedan. Tendremos que hacer otro programa. Yo mismo te quiero saber cómo, si hay problemas aparentes en los hospitales y faltan recursos para la salud, se ponen 5.000 millones más, pero entonces tú tienes
400,000 personas nuevas en el plan subsidiado. O sea, iremos viendo ese tipo de cosas. Es como la energía. Tú pones energía, pero al mismo tiempo tienes y una población migrante ilegal metiendo presión en el consumo. Seguramente. Licenciado, gracias. ¿Podemos Gracias comprometerlo a que venga otro día porque nos Con quedaron gusto. muchos temas en el tintero? Con gusto, estoy en mi casa. Gracias. Así me siento. Nos vemos mañana si ustedes nos acompañan, por supuesto, y si Dios lo permite. Bye bye. Muchísimas gracias.